Buenos días, saludos para todos los asistentes virtuales a las jornadas técnicas online sobre financiación y ayudas para la innovación y la bioeconomía en las empresas agrarias, alimentarias y forestales que organiza la Red de Innovación Rural. Soy Carlos Franco Alonso, técnico del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDETI, y la píldora informativa que voy a contaros, que voy a impartir, se va a centrar en explicaros las líneas de apoyo con que cuenta el CDETI para apoyar la I+D+I empresarial en el sector agroalimentario. Ahora voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación y ya empiezo. Muy bien. Aquí la tenéis, como veis el título es el que os he indicado, y empiezo a contaros, para aquellos que no nos conozcáis, quiénes somos. El CDETI es un organismo público creado en el año 77, tiene más de 40 años de existencia, y es una entidad pública empresarial. Esto significa que, siendo un organismo público, dependemos, como veis, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Con terceros funcionamos en derecho privado, lo que nos da mayor agilidad a la hora de poder hacer llegar nuestras ayudas a las empresas. Dentro de la estructura de la Administración General del Estado y en concreto del Ministerio de Ciencia e Innovación, comentaros que hay dos grandes agencias, dos agentes para apoyar la I+D. La I+D+I. Por un lado está la Agencia Estatal de Investigación, que lo que hace es apoyar, financiar la investigación científica, la que llevan a cabo universidades, centros de investigación tecnológicos, etcétera, y también la transferencia de esta investigación a los sectores. Y por otro lado estamos nosotros, el CDETI, que somos el agente, o también se podría llamar una agencia, la Agencia de Innovación Empresarial. Somos el punto focal principal dentro de la Administración General del Estado para apoyar la I+D+I que llevan a cabo las empresas. Entonces, Agencia Estatal de Investigación, CDETI. Investigación, nosotros, innovación. Y bueno, como veis aquí, somos, y yo lo he comentado, el centro, digamos, punto focal dentro de la Administración para apoyar la I+D de las empresas del sector privado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, por un lado, tenemos ayudas públicas, financiamos con anticipos parcialmente reembolsables, créditos un tipo de interés muy bajo y subvenciones no reembolsables, pues proyectos de I+D+I empresariales y también planes de negocio, en algún caso, de empresas de base tecnológica. Apoyamos también la internacionalización de la empresa en base a su tecnología, el que colabore con empresas de otros países para hacer desarrollos tecnológicos y que eso le permita llegar a mercados terceros. Y también tenemos una labor, digamos, importante, cada vez más relevante, de asesoramiento, orientación, servicios a las empresas y a todos los agentes, entidades del ecosistema innovador, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos en la empresa, pero todo lo que está alrededor, asociaciones, organizaciones de diversos tipos, fundaciones, centros de investigación tecnológicos, consultores, asesores, etcétera, bueno, pues son también los que movilizan la I+D+I empresarial y con ellos trabajamos para tener, digamos, una demanda suficiente para nuestras líneas de ayuda y promover la I+D+I empresarial. Nuestra filosofía se puede resumir en 4 puntos que veréis. El solicitante del proyecto en CDETI es siempre una empresa, prácticamente siempre, de manera individual, en cooperación con otras, colaborativo a nivel nacional o internacional. Por supuesto, en el ámbito agrario agroindustrial podemos apoyar proyectos de cooperativas de primer y segundo grado y de SAT, las incluimos como empresas. ¿Qué apoyamos? Apoyamos básicamente la innovación tecnológica, aquí no está puesto, pero es básicamente tecnológica, aunque no solo, en producto, proceso, servicio, combinación de ellas. Y nuestra filosofía, prácticamente en todos los instrumentos de ayuda, es bottom-up. Esto lo que significa es que no decimos a la empresa en qué tiene que trabajar, qué tiene que desarrollar, qué tiene que hacer, sino que son ellos, las empresas o empresas, las que nos plantean sus proyectos y según el encaje que tengan esas líneas de apoyo y que cumpla los criterios de evaluación, vamos a darle soporte. Pero no marcamos alguna excepción que veréis después sobre qué tienen que trabajar. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que apoyamos a empresas y I+D+I empresarial, pues todos los proyectos deben estar orientados al mercado. A corto, medio o largo plazo, en muchos casos, en temas estratégicos, pero, como os digo, con orientación al mercado. Y aquí veis una transparencia donde están los principales instrumentos, prácticamente todos con los que cuenta el mismo CDETI, y yo creo que es la transparencia más relevante de la presentación porque os resume todas las líneas de apoyo que tenemos. Como veis, en el eje de las Y estaría, digamos, alineados o colocadas los instrumentos de ayuda según su nivel de complejidad. Si son temas de investigación industrial, manejanos al mercado con mayor necesidad de conocimiento.
desarrollo experimental, la D, y hasta llegar, bajando en el eje de las Y, al mercado, prácticamente acercarnos al mercado con la innovación, inversión en tecnología, internacionalización, perdón. Y en el eje de las X, ahí tenemos, digamos, colocadas a las empresas, según su también nivel de desarrollo. Si son empresas, digamos, capital semilla, startup, de reciente creación, empresas en expansión, consolidadas, etcétera. Y según estos dos ejes, hemos intentado diseñar instrumentos pues, que nos permitan cubrir todo este espectro, ¿no? Como veis, aquí arriba en la pantalla, según yo miro a mi izquierda, arriba del todo, estaría Neotec, lo veréis después, que es el instrumento principal que tenemos para apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica. Son empresas de un alto nivel de investigación, de capacidad de desarrollo tecnológico, pero son empresas nuevas, semilla startup. A la derecha tenemos Misiones 100, que son los dos instrumentos estratégicos con que contamos para apoyar a grandes consorcios, cooperación público-privada, para generar conocimiento que permita hacer proyectos y productos y procesos concretos a medio y largo plazo, Misiones y 100. Veis que Neotec y Misiones están, digamos, tachados, es porque son convocatorias de subvención que ahora mismo están cerradas, se abrieron este año, cerraron hace poquito tiempo, en el mes de julio, ahora mismo están cerradas y esperamos que puedan abrir el año que viene. Neotec con seguridad en primavera del año que viene. Misiones, que como os comento, es un gran programa de apoyo, en este caso sí a 5 líneas concretas de trabajo, una de ellas cadena alimentaria segura y saludable, grandes consorcios, presupuestos muy altos, con una carga muy importante de investigación industrial, investigación aplicada. Bueno, se ha cerrado este año, es la primera vez que la lanzábamos, veremos a ver si el año que viene se puede también sacar. Justo debajo es 100, que también son programas estratégicos, colaborativos, grandes proyectos, consorcios importantes en número y en dimensión del presupuesto, pero en este caso ya es concurrencia no competitiva, está abierto a lo largo de todo el año. Pero también, como os digo, proyectos que alcanzarán el mercado a medio y largo plazo. Seguimos bajando, veis que está Invierte. Invierte es nuestra iniciativa de capital riesgo. Aquí ya no es una subvención o un anticipo parcialmente reembolsable, que son las ayudas típicas de CDTI, sino lo que hacemos es coinvertir con privados en empresas, semilla startup y también que empiezan a expandirse para que tengan el capital suficiente para poder continuar con su proyecto y su desarrollo empresarial. A la derecha están los proyectos de I+D nacionales y Cervera, cooperación internacional, que es el clásico CDTI, proyectos que se aprueban de manera ágil en nuestro consejo de administración mensuales y que están dirigidos a proyectos concretos individuales o a un grupo relativamente reducido de empresas que colaboran para desarrollar nuevos productos, procesos, mejorar formas de producción, etcétera, donde hay necesidad de aplicar conocimiento I+D, pero ahí ya orientados al mercado a corto o medio plazo. Bajamos y veis el FEM Innovación. Bueno, hoy no toca, pero siempre lo comento, porque FEM son los recursos que tenemos del mapa, del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, y son proyectos de I+D, pero específicamente dirigidos a los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación de productos de la pesca. Bajamos un poquito verde y está compra pública innovadora. Aquí tampoco es una ayuda directa, no es una subvención o un crédito con tramos de subvención, sino que la compra pública innovadora es el sistema que tenemos para, desde la administración, con las licitaciones que lancemos, promovamos la innovación en los sectores. Se lanzan sistemas de licitación, de compra pública, de necesidades que tiene la administración, complejas, que ahora mismo no están resueltas en el mercado y que las empresas tienen que hacer I+D para poder, digamos, resolver o poder acudir a esa licitación, ¿no? Pues tenemos mecanismos que le incentivan, es la compra pública innovadora. Y bajando, veis que hay una línea en azul oscuro, línea directa de innovación, línea directa de expansión. Esta línea, aquí hablamos ya de la I pequeña en nuestro lenguaje, innovación, porque son líneas para apoyar ya no el desarrollo, donde la empresa es la que lleva a cabo el proyecto con otras colaboraciones, resuelve problemas que no están resueltos en el mercado, lanza nuevos productos. Aquí sí, a diferencia, línea directa de innovación y línea directa de expansión, lo que apoyamos es con unos créditos, con unos tramos reembolsables pequeños pero interesantes, apoyamos la inversión en tecnología de las empresas. Serían proyectos mucho más cercanos al mercado, de industrialización, de fabricación de nuevos productos y también, en algunos casos, para que la empresa pueda dotarse de los medios para producir mejor y diferente y con más eficiencia, o bien dotarse de las capacidades para poder hacer I+D. Entonces son líneas básicamente de inversión. En un caso, como veréis, además incluye gastos, en otro no. Y bueno, ya para comentaros un poquito cada línea, no voy a entrar mucho al detalle porque la presentación sería muy larga, pero para que tengáis al menos algunas ideas principales, después, como la presentación la tenéis accesible, pues podéis hacer unas consultas que os parezca oportunas,
están mis coordenadas de contacto al final de la presentación. Pues el primero que os quiero comentar son proyectos de I+D. Es el principal instrumento de CDETI, el ágil. Se aprueba, como decía, mensualmente y es proyecto que llega, proyecto que se evalúa y que se va a apoyar si cumple los criterios mínimos de evaluación. Son proyectos empresariales de carácter aplicado, desarrollo de nuevos procesos, productos, servicios o mejora social de los mismos y hay actividades de investigación industrial y desarrollo experimental. Son individuales, no habitualmente, pero también pueden llevarse a cabo en consorcios, digamos, de un número reducido de empresas. Normalmente 2, 3, 4 es lo habitual. ¿Y aquí qué recogemos? Pues esto por normativa europea, en proyectos de I+D no se puede recoger inversiones, solo se recogen gastos, aunque pueden ser proyectos importantes en volumen. Recogemos amortizaciones de equipos dedicados al desarrollo del proyecto, fungibles, materiales, personal, por supuesto, de la empresa o empresas dedicadas al desarrollo y colaboraciones externas. Cualquier tercero que colabora en el proyecto, centro de investigación, universidad, otra empresa, ingeniería, etcétera, se incluye como un coste elegible del proyecto. ¿Y cuál es la ayuda que tenemos? Pues la ayuda que tenemos es un anticipo parcialmente reembolsable. Esto significa que del presupuesto que recogemos, presupuesto mínimo 175.000 euros, y no hay un máximo en principio de presupuesto asumible, concedemos una ayuda financiera que llega al 75%, en algunos casos hasta el 85% del presupuesto que negociamos, en este caso es abierta la evaluación, con la empresa. Y es una ayuda que tiene una parte reembolsable en forma de crédito, a día de hoy al Euribor, o sea, interés cero, que se devuelve en 10 años con 2 de carencia, 10 o 7 con 2 de carencia dentro de estos 7 o 10 años, y además hay un tramo reembolsable que puede llegar hasta el 33%. Aquí dice el 30, pero en algún caso puede llegar al 33%. Esto significa que si a la empresa le prestamos, vamos a decir, 1.000.000 de euros, va a devolvernos 700.000, si es el 30% del tramo reembolsable. Esos 700.000 que nos va a reembolsar es a interés cero y lo va a empezar a reembolsar 2 años después de que acabe el proyecto durante 5 más o 8 más y hay una condonación de la deuda. O sea, prestamos 1.000.000, devuelve 700 y 300.000 euros, si es el 30% de abono reembolsable, es fondo perdido. Entonces, doble subvención. Por un lado tenemos una subvención financiera porque es un crédito que se anticipa una parte al inicio del proyecto, si el resto se entrega por hitos, acaba el proyecto, hay 2 años de carencia para llegar al mercado y a partir de ahí se devuelve a interés cero, entonces una subvención financiera, crédito a largo plazo a interés cero, y además hay una parte de subvención clara que es el tramo no reembolsable, la parte de la ayuda concedida que no hay que devolver. Y además de esto, lo veréis más adelante, para el proyecto de I+D, si la empresa nos lo pide, además le entregamos un informe motivado para facilitar la deducción fiscal por I+D del impuesto de sociedades. Aquí veis los tramos no reembolsables, como os decía, van del 20 al 33%. Para las pymes, prácticamente en toda España, el tramo reembolsable, la parte que hay que devolver del crédito, es el 30%. En algún lugar para la gran empresa es el 20% y para proyectos Cervera 100 y internacionales de cooperación es el 33%. Lo veréis más adelante. Y aquí va a comentaros otro tipo de proyecto de I+D, pero aquí sí que es más dirigista porque hay líneas concretas sobre aquí que trabajar para poder acceder al proyecto y donde fomentamos la colaboración entre la empresa y los centros tecnológicos, que como sabréis en el ámbito agrario, agroindustrial, alimentación, etcétera, hay en España muchísimos centros reconocidos a nivel del Ministerio de Ciencia e Innovación con grandes capacidades de desarrollo y, por supuesto, de transferencia, ¿no? Intentamos un poquito, pues, juntar a empresa con centro tecnológico para facilitar la transferencia de tecnología a los sectores. Entonces, para poder encajar en esta tipología, Cervera, proyectos de I+D, Cervera de transferencia, es I+D, la definición es parecida a lo de antes, pero además le pedimos a la empresa que al menos subcontrate un 10% del presupuesto a alguno de estos centros que están en el registro del Ministerio de Ciencia e Innovación y que el proyecto encaje en alguna de las 10 áreas tecnológicas con sus subáreas, que podéis ver en detalle en la ficha CDETI donde es instrumento, para que podamos apoyarlo. Y una de estas sublíneas, como veis aquí, es cadena alimentaria segura y saludable. Entonces, el grueso de los proyectos de innovación en el ámbito rural, agroindustrial, etcétera, pues tienen encaje en Cervera. Aquí está dirigido a pequeña, mediana empresa y también a mid-cap, que pueden ser grandes empresas, pero que tengan menos de 1.500 trabajadores. Haciendo un paréntesis, lo que os conté antes de proyectos de I+D CDETI es pequeña, mediana y grande. Aquí es pyme y mid-cap, pero bueno, recoge el grueso del tejido industrial español en el sector agro. Son también proyectos de 1 a 3 años, como el caso anterior, presupuesto mínimo de 105.000 euros y ya os comenté que pedimos que al menos subcontrate un 10% del presupuesto a centros tecnológicos.
Una vez que esté subcontratado este 10% a uno o más de un centro tecnológico, se podría subcontratar a otros centros de investigación, tecnológicos, universidades, etcétera. Pero al menos pedimos esto. Entonces, el tramo, aquí como veis, el presupuesto que se puede recoger como ayuda es el 85%, o sea, un crédito del 85%, con un tramo no reembolsable de un tercio. Es lo máximo que tenemos de apoyo en CDT para ese tipo de proyectos. Y, como en el caso anterior, en cuanto el proyecto se evalúa y se aprueba, nuestro proceso de evaluación normalmente es ágil, es rápido, en 3 meses como media puede estar el proyecto de que presenta, puede estar aprobado. Una vez que el proyecto se aprueba y se firman las condiciones del crédito entre empresa y centro, anticipamos hasta el 35% de la ayuda, con un límite de 250.000 euros. El resto ya os comenté que se entrega por hitos, acaba el proyecto y ahí es cuando empieza ya el periodo de evolución. En algún caso nosotros, cuando hacemos estudio financiero de la empresa, como hay un tramo reembolsable de la ayuda, podemos pedir algún tipo de garantía. No es lo habitual, pero puede darse. Bueno, pues en Cervera, las garantías que se pedían serían muy pequeñas, el 5%, pero además ahora, lo veis al final, con las condiciones que hemos lanzado para intentar facilitar a la empresa el que siga haciendo I+D durante este periodo especial de la pandemia, bueno, pues estamos reduciendo al máximo los avales que podríamos solicitar en el caso de que se fuesen a pedir a los proyectos de I+D. Y la siguiente línea que quería comentaros, donde ha tenido una muy buena presencia el sector agroalimentario, es CIEN. Hemos contado I+D Cervera, con centros tecnológicos, y ahora iba a comentaros los proyectos de cooperación 100. Aquí hablamos ya de consorcios importantes, de 3 a 8 empresas. Tiene que haber al menos una pyme y al menos una gran empresa o mediana liderando el consorcio. Presupuesto de subcontratación mínimo con centros de investigación el 15%, porque son proyectos, lo veréis ahora, con una carga importante de investigación industrial aplicada. Por aquí lo que se busca es que se junte un número de empresas importante, empresas de una misma cadena, o sea, de un mismo sector, subsector, una cadena de valor, o proyectos multisectoriales, no sé, se me ocurre la aplicación de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial o la robótica, pues al sector agroindustrial, o proyectos donde se combina la biotecnología con los desarrollos agrarios. O sea, puede haber diferentes combinaciones de consorcio o bien toda una cadena de valor, y lo que se busca es generar un conocimiento de investigación que se pueda aplicar para ir generando a lo largo del proyecto desarrollos, procesos, productos que llegan al mercado en un periodo medio o largo, porque estos son proyectos que pueden durar normalmente entre 3 y 4 años. Como veis, consorcios muy ambiciosos, presupuestos elevados de 5 a 20 millones de euros, hay presupuestos altos aquí, y ya os lo he avanzado, la mitad de las actividades del proyecto y del presupuesto deben considerarse investigación industrial, o sea que se genera un conocimiento aplicado para, digamos, diferenciarte verdaderamente y conseguir que un subsector, una cadena de valor, dé un salto en innovación y conocimiento importante que le permita posicionarse pues, mejor frente a la competencia, normalmente en este caso internacional. Y bueno, poquito más que comentaros. La ayuda es también un anticipo parcialmente reembolsable, se puede cubrir hasta el 85% del presupuesto total. Cada empresa recibirá pues, en correspondencia su participación relativa en el proyecto. También es un crédito a interés cero, la parte reembolsable, y hay un tramo no reembolsable que es un tercio de la ayuda. Devolución también de 7 a 10 años. Como os digo, el sector ha tenido una presencia muy importante. Y ahora quería cambiar un poquito de tercio, pero va muy ligado al anterior, porque además de las ayudas directas que os acabo de comentar, ayudas a la I+D, proyectos en consorcio, proyectos individuales, Cervera, etcétera, es I+D para nosotros. Para ese tipo de proyectos, CDTI tiene desde hace ya bastantes años la potestad de emitir informes fiscales ex ante para esos proyectos específicos, lo que nosotros tratamos, para facilitar después a la empresa la deducción por I+D del impuesto a sociedades. Como sabéis, se pueden deducir los costes siempre que hay un formato proyecto en los desarrollos que la empresa haga, costes deducibles de I+D y de I pequeña. Los costes de I+D que se pueden deducir son bastante mayores, como veis, está entre el 25 y el 42, y aquello que exceda, o cuando se inicia la deducción, pues es el 42% de los costes. Entonces, bien gestionado, la empresa puede tener unos ahorros de dinero muy importante de la I+D que haga, y además es una ayuda indirecta, porque la subvención o el crédito con tramo no reembolsable es una ayuda directa, pero esto, digamos, la parte deducible del proyecto, la empresa puede ir, digamos, quitándolo de su impuesto de sociedades durante 18 años. E incluso ahora mismo puede la empresa negociar con Hacienda la monetización de su deducción fiscal. Entonces,
con una pequeña quita, o no tan pequeña, depende de cómo se negocie, puede, digamos, monetizar y tener esa parte de deducción fiscal en recursos monetarios directos. ¿Qué es lo que hace de aquí? Pues de este sistema tan interesante que hay en España de deducción por I+D y por innovación de impuestos de sociedades, nosotros solamente hacemos la deducción por I+D y lo que hacemos es que en los proyectos que os vengo de contar, lo que consideramos I+D, PID, CID, Cervera, 100, misiones que no lo he contado porque estaba cerrado, está ya cerrado la convocatoria, emitimos este informe fiscal ex ante, calificamos el proyecto siempre como I+D, que va a la máxima deducción, y no tiene coste ninguno para la empresa, y esto a la empresa le permite, teniendo en cuenta después, porque es un informe ex ante que se entrega cuando el proyecto se aprueba, pues los costes que finalmente haya ejecutado, los gastos que haya finalmente hecho, pues le permite con gran seguridad jurídica poder deducirse estos gastos, como os decía, del impuesto de sociedades. Nosotros, CEDETI, lo hacemos para todo el territorio nacional, excepto los territorios forales, País Vasco y Navarra, que tienen su sistema fiscal propio y ahí las propias administraciones son las que se encargan de emitir estos informes. Como os digo, es un elemento muy interesante porque es complementario a la ayuda directa. Tú puedes tener la subvención y el crédito y después irte deduciendo, además, esos gastos de la cuota de impuesto de sociedades cuando la tengas positiva y además tienes 18 años para poder hacerlo. Bueno, ya os he hablado de I+D, fiscalidad de I+D y quería comentaros desde CEDETI digamos, el instrumento que tenemos de capital riesgo. Aquí ya no es una subvención directa, no es una ayuda pública, sino lo que tenemos es un sistema por el cual con dinero público intentamos apalancar capital privado para funcionar en capital riesgo. Intentar pues, que las empresas de capital riesgo entren en empresas que nos parezcan a nosotros de especial interés por su capacidad de innovación. ¿Cómo funcionamos? Pues en un mecanismo de coinversión. Lo que está haciendo CEDETI es homologar inversores privados con los que vamos a trabajar. CEDETI tiene su propio fondo de inversión que constituyó ya hace unos años y en aquellas operaciones en las que nos pongamos de acuerdo CEDETI y los inversores homologados, pues vamos a entrar en su capital, pero siempre como capital riesgo, pensando que la empresa tenga recursos, que funcione durante unos años y para recuperar la inversión. El privado, pues ganando el dinero que corresponde y nosotros que vuelva a la caja CEDETI para poder seguir reinvirtiéndola. Y como veis, hay diferentes tramos, hay diferentes vehículos. Tenemos un primero que es Invierte SID para Capital Sevilla Startup, que son operaciones de hasta 250.000 euros. Invierte Venture, que son hasta 500.000 euros, y después ya grandes operaciones, Invierte Private Equity, que se puede llegar a operaciones de hasta 10 millones de euros, para empresas ya, digamos, más consolidadas, más potentes en tamaño, etcétera. Y en estos casos siempre CEDETI va minoritario. Se intenta ir, pues, 30-70, 40-60 con el inversor privado, pero intentar con el dinero público animar a estos inversores privados homologados a entrar en capital riesgo a las empresas. Y bueno, para ir continuando, ya hemos hablado de I+D, hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado de capital riesgo. Y ahora quería comentaros los instrumentos que tenemos para apoyar la inversión en tecnología. Esto es más complicado porque el apoyar I+D, que significa gasto, no inversiones, no activos, la Unión Europea pues, tiene unas reglas muy claras, pero da un margen mayor, pero para nosotros poder apoyar inversiones en tecnología en las empresas, en equipos de fabricación, de producción, de plantas piloto, etcétera, nos resulta siempre más complicado, ¿no? Y más en el sector agrario, porque además están los fondos del FEADER para apoyar inversiones. Entonces, os voy a comentar los dos instrumentos que hemos desarrollado, que tienen ya varios años de funcionamiento en el mercado, vamos a poder decir. Y el primero sería la línea directa de innovación. Entonces, aquí, ¿qué apoyamos? Pues apoyamos proyectos empresariales que impliquen incorporación y adaptación de tecnologías novedosas y que suponga una novedad para la propia empresa, que la haga más competitiva. O sea, en I+D tiene que ser una novedad frente a sus competidores en el sector. En este caso, en las líneas de innovación que os voy a contar ahora, esta es la siguiente, la innovación tiene que ser incremental para la propia empresa. Y aquí la primera pues es una línea donde el presupuesto financiero mínimo también son 175.000 euros. Aquí ya son operaciones de 6 meses hasta año y medio con dos tipos de ayuda. Por un lado está un apoyo, un crédito, un préstamo al Euribor más 0,2, o sea, en la práctica 0,2 de evolución en 3 años. Y una segunda que financieramente creo que es muy interesante, más interesante, que es el Euribor 1,2, o sea, un crédito a 1,2 de interés, pero que se devuelve en un periodo mayor, de 5 años. Y en los dos casos hay una carencia entre 6 meses y un año. Y muy interesante, y lo que lo hace yo creo más competitivo, o competitivo frente a las ayudas que puede tener una empresa del sector agroindustrial para invertir en tecnología, frente a la ayuda, a un apoyo del capital privado o de la banca privada,
es que entre el 2 y el 5% es no reembolsable. Es una cantidad pequeña, pero permite que el crédito, como os digo, sea competitivo frente a lo que puede ofrecer el sector privado. Entonces, el 5% de la ayuda, si tenemos fondo FEDER, es no reembolsable. Esto va por minimis y esto es el problema que tenemos frente al sector de producción primaria, que en la práctica no podemos recoger por esta línea proyectos de producción primaria, agrícola, ganadera, pesca, acuicultura, etcétera. Entonces, esto es válida, esta ayuda pueden acceder a ella empresas del sector agroindustrial, pero de transformación, aquellas que de productos no agrícolas, digamos, lo transforman en productos, o sea, perdón, de productos agrícolas los transforman en productos no agrícolas. Entonces, una empresa, digamos, láctea, sector cárnico, transformación, no sé, de cereales en pastas, etcétera, puede acceder, o sea, empresas de alimentación, pero no podemos atender por esta línea ni por la siguiente que os comentaré ahora, proyectos de producción primaria agrícola, ganadera o forestal. Es, digamos, un poquito la normativa europea para no chocar con los apoyos que puede tener el FEADER. Y la línea siguiente, directa de expansión, esta es la línea, no lo he dicho, la línea anterior financiamos inversiones y también gastos de personal para la puesta a punto, mejora de la tecnología, también colaboración de sistemas de ingeniería, etcétera. Y de ese paquete es la ayuda. Y en esta línea directa de expansión, que está más dirigida a inversiones iniciales de una empresa o bien una nueva actividad dentro de esa empresa, innovadora para ella, la línea directa de expansión, también proyectos hasta 18 meses. Aquí el tramo, la ayuda es más alta, pero solo admite activos fijos, tangibles o intangibles, no admite gastos además. Y la ayuda es al Euribor más 0,5, a día de hoy, como están términos negativos Euribor, pues 0,5, devolución en 7 años y además, muy interesante, un 10% de la ayuda es no reembolsable. Prestamos 100, la empresa devuelve 90. Y hablamos de operaciones que pueden llegar desde los 175.000 euros en inversión hasta incluso 30 millones de euros. Hasta hace poquito solamente podíamos atender proyectos de comunidades en las que teníamos fondos FEDER y ahora mismo se ha abierto a todas las comunidades autónomas, aunque hay que ver la letra pequeña porque en alguna de ellas solo pueden ir pymes, hay que ver las excepciones, ¿no? Y bueno, así la normativa comunitaria, podemos atender, como os dije, a todo tipo de proyectos de transformación, de industria agroalimentaria, alimentación, bebidas, etcétera. Pero lo que veis aquí abajo, sector del acero, carbón, construcción naval y lo que nos interesa hoy, proyectos de pesca, acuicultura y producción agrícola y ganadera y forestal primaria, no pueden acceder a esta línea. Tendrían que ir por líneas de FEADER para financiar inversiones. Esto es para inversión, porque no hace falta que os lo diga. Bueno, ya lo he dicho creo al principio, para I+D y también las líneas de, digamos, de inversión, capital riesgo, no hay ningún problema. Podemos aceptar proyectos y llevamos años financiándolos de todos los sectores, agrario, de transformación, etcétera. No hay ninguna limitación. Es en inversión donde sí que tenemos limitaciones, no en I+D. En I+D está abierto a cualquier tipo de proyecto y también la línea que tenemos, que no lo he contado hoy porque está cerrada, la línea de apoyo Neotec a nuevas empresas tecnológicas, ahí tampoco hay ninguna limitación para apoyar el plan de negocio de una nueva empresa de base tecnológica del sector de producción primaria agrícola ganadera, transformación, industria de la agricultura, etcétera. Y ya avanzando, os quería comentar que tenemos unas medidas excepcionales debido a la crisis sanitaria del COVID. Lo que hemos hecho es, yo lo comenté al principio, eximir de garantías la medida mayor posible a los proyectos de I+D. También, bueno, o sea, depende del tipo de proyecto, es mayor o menor la excepción de garantías. Hemos ampliado un mes los plazos de justificación para los proyectos que ya están abiertos frente a CEDI para rebajar la burocracia y también para aquellos proyectos que atienden directamente a luchar contra la pandemia. Hemos establecido un fast track para aprobar estos proyectos en un periodo muy, muy corto, de muy poquitas semanas, incluso a veces 2 o 3 semanas nada más. Y ahora en otro punto y seguido, os he comentado I+D, inversión, etcétera. Ahora iba a comentaros proyectos muy interesantes de cooperación tecnológica internacional. Aquí hablamos de proyectos en consorcio, donde tiene que haber al menos una empresa española con una empresa de otro país. Si es una empresa europea sería Eureka, si es una empresa de Latinoamérica sería Iberoeca y también tenemos firmados acuerdos bilaterales con diferentes países. ¿Cómo funciona este tipo de apoyo? Pues sería, os pongo un ejemplo que es más sencillo. Pues sería una empresa española, por ejemplo, que va a desarrollar un proyecto con una empresa de Portugal y tienen que codesarrollar y hacer I+D de manera conjunta. Mayor o menor medida uno u otro, pero de manera conjunta. Mínimo 2, puede haber más. Entonces, esta empresa española, esta empresa portuguesa, que es el ejemplo que os comento,
firman un acuerdo de consorcio, lo plantean al CDTI portugués, con el nombre que tenga, y a nosotros. Efectivamente, validamos que hay cooperación tecnológica efectiva, hay más de entre esas que en el proyecto que esas empresas desarrollan, y a partir de ahí ya la financiación es descentralizada. La empresa portuguesa la atenderá el CDTI portugués, el organismo portugués de apoyo a la I+D, y nosotros apoyaremos a la empresa española del consorcio, que podrá haber subcontratado o no a centros de investigación tecnológicos, con las ayudas que tenemos. Pues siempre aplicamos los mejores tipos de interés y el mayor tramo reembolsable para la parte española. Y esto, como veis, lo tenemos para toda Europa, para América Latina, y cada vez estamos abriendo más el portfolio de países en los que tenemos cooperación en bilateral. Significa que si se desarrolla un proyecto entre una empresa española y una empresa de Marruecos, CDTI apoyará a la empresa española cuando el proyecto se apruebe, y el gobierno marroquí se comprometerá a apoyar a la empresa de Marruecos que participe en el consorcio. Y en este caso, pues con todos los países que veis aquí, que tenemos acuerdos bilaterales. Y para ir acabando ya, quería comentaros un programa muy interesante que es también de cooperación tecnológica internacional, que se llama Eurostars. Es un poquito diferente a lo que os acabo de contar, porque aquí, digamos, todo el programa lo gestiona el consorcio Eureka Eurostars. Entonces, las evaluaciones se hacen por parte de ellos. Los proyectos se presentan con 2 cierres anuales. El siguiente cierre de presentación de proyectos es a mediados de septiembre. Se presentan los proyectos, que dice proyectos de cooperación internacional a nivel europeo, con al menos una empresa española y una empresa de algún país europeo. Tiene que haber al menos una empresa en el consorcio que sea pyme intensiva en I+D. Significa que al menos el 10% de su facturación o el 10% de sus recursos humanos se dediquen a I+D, que es fácil justificar para cualquier empresa española que haya hecho un proyecto con CDTI, con la comunidad autónoma, etcétera, de innovación. La mitad del presupuesto también tiene que ser imputado y desarrollado por pyme o pymes intensivas en I+D, y a partir de ahí, digamos, ese consorcio ya es elegible. Se presentan todos, se evalúa a nivel europeo por parte de expertos internacionales. Podéis, cualquiera de vosotros, ser experto internacional de evaluación, solo tenéis que inscribiros en la página web de Eurostars Eureka, y se da un ranking. En ese ranking, lo que hace CDTI es que para aquellos consorcios donde hay una empresa española con un proyecto aprobado, va a entrar a darle soporte, en este caso muy interesante, con subvención directa, que va, lo veréis después, entre el 40, 50 y 60% para una pequeña empresa. Entonces aquí CDTI, a diferencia de todo lo anterior que os he comentado, no evalúa las propuestas, recibe la evaluación de evaluadores externos gestionados por Eurostars. Lo que hace es que con un dinero que tiene asignado para este programa, entra en subvención directa a apoyar a la empresa española que esté en un consorcio, digamos, exitoso. Son proyectos muy interesantes, bastante competitivos, porque hay una gran demanda en Europa, pero España tiene un nivel de aprobación muy alto. Se ha trabajado muy bien en los últimos años en Eurostars, y también, además de pedirte proyectos de un nivel, digamos, de innovación importante, también te pide el Eurostars que en menos de 2 años de la finalización del proyecto se pueda llegar al mercado. Entonces, son convocatorias, no voy a decir complejas, pero sí, digamos, exigentes. Pero como veis, la ayuda es muy importante, pues es subvención directa, no reembolsable, fuerte, y además España, como os decía, tiene una presencia aquí importante. Y ya ahora sí, ya para ir acabando, comentaros que CDTI, aparte de las labores que os he dicho de apoyo directo financiero, subvención, evaluación, etcétera, de programas nacionales de cooperación internacional, también participa o da soporte importante al Estado español en el Horizonte 2020, que es el gran programa marco europeo de apoyo a I+D+I, que gestiona la Comisión Europea. Ahí CDTI, digamos, tiene 2 funciones principales. Por un lado, en el Horizonte 2020 somos representantes del Estado español en muchos de los programas del Horizonte 2020, donde lo que hacemos es defender la posición de la ciencia, la tecnología, las empresas españolas en Bruselas, para que los programas de trabajo del programa marco pues sean de interés para las entidades españolas. Eso por un lado, ¿no? Una función, digamos, entre comillas, más política, más de promoción, de recopilar información de los sectores, conocer cómo está funcionando Europa y Bruselas a la hora de preparar los programas de trabajo. Y por otro lado, también somos asesores. Somos punto nacional de contacto, damos asesoramiento experto de las diferentes tipologías, programas y retos del programa marco, para fomentar la participación de entidades españolas en los consorcios, que normalmente son consorcios europeos. Entonces tenemos esta doble labor. Si estáis interesados en cualquier programa europeo, me lo podéis comentar, y yo os transmitiría vuestras inquietudes pues a los compañeros que llevan estos temas. Entonces, nuestra idea pues, es, por supuesto, mejorar la participación de entidades españolas, empresas, pero también, por supuesto, en gran medida, centros de investigación tecnológicos, etcétera.
Y nada más, aquí tenéis mi nombre, mi contacto. Simplemente comentaros que quizá no he hablado del programa Neotec tanto, porque está cerrado, pero sí que animaros, porque el año que viene, normalmente en primavera, sacamos el programa principal que tenemos para apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, Neotec, donde para empresas jóvenes de menos de 3 años financiamos el plan de negocio de esta empresa siempre que su desarrollo empresarial esté basado en tecnologías, digamos, relevantes. Y año a año ha habido una mayor presencia de empresas que vienen del ámbito rural, del desarrollo rural, siempre basadas en tecnología y, por supuesto, del sector de alimentación, bebidas, agroindustria. Nada más, aquí tenéis mi contacto, tenéis la página web de CEDETI, donde viene muy bien explicado con una ficha detallada todos los instrumentos que os he venido contando. Y para cualquier duda o cuestión que podáis tener, pues me podéis contactar directamente en mi correo o por teléfono. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante la charla. Gracias.